Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer la construcción del vector gradiente utilizando GeoGebra y para esto pues vamos a repasar rapidísimo a qué nos referimos con gradiente, ¿sí? Bueno, entonces pues supongamos que tenemos una función de dos variables y tenemos un punto x0 y y sub 0 que está dentro del dominio de esta función y además que las derivadas parciales de esta función existen precisamente en este punto, ¿no? Entonces el gradiente se define pues como un vector, ¿sale? Que va a contener a las derivadas parciales de la función evaluadas en el punto x0 y y sub 0, ¿sí? Pues vamos a empezar a trabajar con GeoGebra para ilustrar de manera geométrica lo que es el gradiente. Vamos a empezar introduciendo la función, una muy sencillita, x cuadrada más y cuadrada más 2, ¿sí? Y pues si te fijas, pues no aparece nada porque es una función de dos variables y estamos simplemente viendo el plano en R2. Ok, pues bien, obtengamos las derivadas parciales de esta función. Vamos a escribir f-x para tener f sub x, la parcial con respecto a x, ¿sí? Y vamos a calcular con el comando derivada y vamos a irnos con esta, fíjate, dice función, variable y número, orden de derivada, ¿no? La función pues es a, la variable pues queremos con respecto a x y quiero la primera derivada y ahí está, tengo la primera derivada. Voy a hacer lo mismo para calcular la parcial ahora con respecto a y. Entonces la función sigue siendo a, la variable va a ser y y quiero la primera derivada. Entonces, estas derivadas bien las pudimos obtener a mano, pero para reutilizar este escenario que vamos a construir, nos conviene escribirlas de esta manera, ¿no? Para que GeoGebra calcule automáticamente la derivada, aunque yo cambie esta función a, ¿sale? Entonces, seguimos. Vamos a colocar ahora un punto sobre el plano, punto A. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar las derivadas parciales para empezar a construir nuestro vector gradiente. Pues vamos a empezar escribiendo la parcial con respecto a x y vamos a ponerle una n indicando que está evaluada numéricamente, ¿no? Entonces como argumentos le voy a pasar las coordenadas del punto A, es decir, voy a ponerle f de x, ahora como argumento x de A y y de A. Lo mismo voy a hacer con la parcial con respecto a y. Voy a evaluarla de manera numérica. Vamos a escribir entonces f sub y de n, o sea, numérica, igual a f de y los argumentos van a ser las coordenadas del punto A, es decir, x de A, y de A. Y listo, ya tenemos la evaluación numérica de la parcial. Bueno, pues vamos a armar nuestro vector gradiente u y va a tener como componentes la parcial numérica con respecto a x y la parcial numérica también con respecto a y. Entonces f sub y n. Y con esto ya tengo mi vector. Ahora, si te das cuenta, pues cuando movemos el punto A, pues se mueve el vector gradiente. Sin embargo, pues está en posición estándar. GeoGebra lo pone así. Y lo que me interesa ahora es trasladarlo, ¿verdad? Para que empiece en el punto A. Pues bien, vamos a trasladar entonces el vector u para que empiece en A. Entonces, pues vamos a tener que hacerle como siempre, ¿no? Vamos a crear ahora un nuevo vector que va a tener como argumentos pues dos puntos. El primero de ellos pues tiene que ser el punto A, o sea, ponemos las coordenadas. Ahora para el punto final pues tendríamos que sumar las coordenadas, ¿no? Tanto de x como de y. Entonces vamos a empezar primero sumando x de A más la evaluación numérica de la parcial con respecto a x, o sea, f de x, f de sub xn, y lo mismo para el caso de y, ¿no?
Entonces tendríamos que ponerle aquí una coma, ponemos y de a, le sumamos la evaluación de la derivada parcial con respecto a y. Con esto ya tendría entonces mi vector trasladado, es decir, el vector u lo vamos a ocultar, va a ser el mismo que el vector v, nada más que ya va a estar en una posición no estándar, ¿vale? Entonces vamos a mover el punto A y entonces ya obtengo el vector gradiente para cada uno de los puntos que están representados por A. Lo que nos interesaría ahora pues sería tener, digamos, como un muestreo de puntos donde pudiera yo mostrar los vectores gradientes asociados, es decir, ir generando un campo de vectores gradiente. Pues bien, vamos a construir entonces ya el campo de gradientes, pero antes vamos a mostrar el uso de un comando que se llama secuencia para que tengan una idea de cómo vamos a ir construyendo todo este campo de gradientes, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos secuencia, fíjate que tengo aquí, por ejemplo, esta opción, ¿no? Me pide una expresión, una variable, un valor inicial y un valor final. Vamos a darle clic a este. En la expresión vamos a escribir, digamos, un 1, j, variable vamos a elegir j, valor inicial menos 5 y valor final 5. Y fíjate lo que nos está generando. El comando secuencia te puede generar objetos. En este caso se está generando puntos cuyo valor de x vale 1 y j lo hacemos variar desde menos 5 hasta 5. Entonces vamos a utilizar esto para crear pues la rejilla de puntos que les comentaba, ¿no? Entonces fíjate que ahora necesitaría yo eh, utilizar otro comando secuencia, ¿no? Vamos a copiar este, vamos a ponerle aquí en configuración, voy a copiar esto y voy a escribir secuencia, voy a escribir en la expresión, pues eso que acabo de copiar, voy a tener una secuencia dentro de otra secuencia, ¿no? Y ahora voy a hacer variar los valores de x, voy a llamarle a este y, a la variable le voy a llamar y va a ir desde menos 5 hasta 5. Hasta 5. Y ahí está. De esta manera puedo crear pues esta rejilla de puntos. ¿Vale? Ahora la tarea que sigue es ir colocando vectores o ir generando vectores en cada uno de estos puntos. Y pues fíjate, este comando de secuencia es como un ciclo for, ¿sale? Y lo que estamos haciendo pues es anidar dos secuencias o dos ciclos, si los quieres ver así, de tal manera que hacemos que i y que j varíen respectivamente desde menos 5 a 5 y también en el mismo caso de i varía de menos 5 a 5. Bueno, lo que sigue ahora es en lugar de crear puntos vamos a crear vectores y entonces lo único que tendríamos que modificar sería esta ij, ¿sale? Vamos a ponerle aquí en configuración, vamos a copiarlo. Este es nuestro comando secuencia que ya está anidado, ¿no? Entonces dijimos que esto lo vamos a reemplazar con una sentencia o con un comando que me ayude a generar vectores. Y pues ese comando es el comando vector. Ahora, el comando vector necesita dos argumentos, que son dos puntos, ¿no? Entonces voy a crear esos dos puntos. El primer punto, pues va a ser el vector. El primer punto va a tener como coordenadas i, j. Y el segundo punto va a tener esas mismas coordenadas, pero tengo que sumar las parciales, tanto con respecto a x y y evaluadas numéricamente, ¿no? Entonces sería i más la parcial de x evaluada en el punto i, j. Y en el otro voy a tener j más la componente, más la parcial, perdón, con respecto a y evaluadas en el punto i, j. Vamos a hacer una prueba antes y voy a copiar este vector y voy a sustituir esta i y j por las coordenadas del punto A.
Entonces voy a copiarlo, vamos a pegarlo por acá y en lugar de ahí voy a escribir las coordenadas de x de a, ¿no? Entonces seleccionamos y escribimos x de a y vamos a elegir ahora j, todas las j y le ponemos la y de a. Vamos a copiar y pegar en GeoGebra. Damos clic y pues vamos a ver que efectivamente el vector W es el mismo que el vector B. Quiere decir que no nos equivocamos en nuestra escritura y estamos correctos. ¿Vale? Entonces vamos a ocultar el vector W, son los mismos. Ya que comprobé que el vector sí está funcionando, entonces es momento de sustituir en el comando secuencia la parte del punto i, j por el comando vector, ¿sí? Y esta sería mi instrucción que me va a generar el campo gradiente. Vamos a ocultar las anteriores listas, ponemos pegar y listo. Pues ya tenemos nuestro campo de vectores gradiente. El único problema que tenemos es que, pues fíjate que se están empalmando uno con otro, ¿no? Entonces tendríamos que buscar la manera de cambiarle la escala a cada uno de estos vectores. Vamos a crear un deslizador que se llame escala. Entonces vamos a poner escala y vamos a configurarlo para que vaya desde 0 hasta 1 con incrementos de 0.1. ¿Sí? Este va a ser el deslizador que se va a encargar de cambiarnos la escala de nuestros vectores. ¿Sale? Bueno, pues vamos a regresar un poquito a lo que teníamos. Y fíjate, lo usual o lo más sencillo sería multiplicar ese escala pues por el vector, ¿no? Y de esa manera me escalaría el vector. Sin embargo, GeoGebra lo que va a hacer es llevarte todos estos vectores a el origen, te los pone en posición estándar. Fíjate cómo nos los va a mandar. ¿Sale? Entonces todos mis vectores me los manda, aunque sí cambia digamos, la escala, me los está mandando al origen, ¿no? Lo está poniendo en posición estándar y eso no me sirve. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de poner ese escala que multiplique al vector, le vamos a poner que multiplique, haciendo un poco de trampa, a la componente, ¿no? De la parcial en x y y. Entonces, vamos a copiar nada más y pegar. Y ahora sí, ya están escalados, ¿no? Entonces, mira, voy a mover la escala y entonces ya voy a tener esos vectorcitos gradientes escalados de tal manera que pues ya va a ser más sencillo de ver el cambio de la función a través de estos vectores gradientes, de este campo de vectores gradientes. ¿Sale? Y para comprobar que estamos bien podemos ponerlo en escala 1 e ir colocando pues mi vector. Más o menos aquí está. Más o menos andaría por acá. Y ver que coinciden con cada uno de los vectores que me está generando el comando secuencia. Vamos a mostrar la vista gráfica en 3D para ver cómo se ven mis campos de gradiente con ya la gráfica de la función en R3. Entonces vamos a ponerle en vista, vamos a ponerle vista gráfica en 3D y fíjate que aquí está entonces mi campo de gradientes y por ahí tengo un plano. Bueno, dos planos que corresponden con las derivadas parciales, las vamos a ocultar y ya nos quedaría nuestra gráfica bien, donde está nuestro campo de gradientes y la gráfica de la función de dos variables. Acuérdate que el gradiente nos va a dar la dirección de hacia donde crece más rápido la función. Y bueno, ya puedes ir colocando y explorando ahí cómo es la gráfica, ¿no? Vamos a completar esta construcción
dibujando lo que son las curvas de nivel, esas ya las vimos en algún video anterior, y ver cómo está relacionado de manera geométrica el vector gradiente y estas curvas. Vamos entonces a trazar las curvas de nivel y va a ser muy sencillo. Vamos a recordar pues que nuestra función es x cuadrada más y cuadrada más 2 y las curvas de nivel se generan igualando esto con una constante c. Ahora, podemos ver esto que es un paraboloide y va a estar sobre el plano XY 2 unidades. Entonces empezaríamos desde 2 e iríamos generando nuestras curvas de nivel con incrementos de 1 en 1. Vamos a crear un deslizador. Ese deslizador va a ser una constante y vamos a configurarla de tal manera que empiece desde el 2, que termine en un 15, con 15 curvas de nivel, y vamos a agregarle un incremento de 1. Entonces ya tengo mi deslizador y lo único que haría sería reescribir la expresión de mi función, que sería x cuadrada más y cuadrada más 2, esto igual a la constante c. Y bueno, pues aquí tenemos ya la gráfica de mi primera curva de nivel, que es un punto porque justamente ahí es donde está tocando el vértice de esta paraboloide. Y conforme voy incrementando el valor de la constante, pues voy obteniendo mis curvas de nivel, ¿no? Vamos a seleccionar la ecuación, vamos a irnos a configuración y mostrar rastro para entonces poder ir visualizando todas nuestras curvas de nivel. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea mejor y de nuevo volvemos a trazar nuestras curvas de nivel y fíjate cómo son cada uno de los vectores gradiente respecto a las curvas de nivel. Parece ser que tienen un ángulo especial entre ellas. Bueno, pues vamos a dejar nuestra construcción hasta aquí. Ustedes pueden seguir explorando con otras funciones, por ejemplo con una que acabo de hacer. Aquí cambié solamente la función, hice algunos ajustes para cambiar la escala de los vectores gradiente y podemos observar pues cómo corresponde, ¿no?, nuestro campo de gradientes y cómo efectivamente nuestro vectorcito gradiente está señalándolos hacia donde la función crece más rápido. También podemos ver que se forma un ángulo especial otra vez, ¿no?, entre el vector gradiente y las curvas de nivel. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video, chicos. Espero que esta serie de videos les hayan ayudado a desarrollar un poco más la intuición en el espacio en R3 y a visualizar estas características importantes del vector gradiente y las curvas de nivel. Nos vemos pronto.